Buenos días, queridos revolucionarios. Hoy es una transmisión muy inusual en nuestro canal, pero ya van a entender por qué. El día de hoy estamos el lunes de revoluciones, muy tempranito, porque tenemos un invitado desde España, completamente en vivo. Le damos la bienvenida al doctor Jacobo Obrero. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días para nosotros acá en México y buenas tardes para ti allá en Madrid. Bueno, pues les voy a platicar un poco sobre Jacobo. El doctor Jacobo Obrero es científico de operaciones en el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea situado en Madrid, España. Se dedica a dar soporte científico a misiones de la agencia, en particular a observatorios de altas energías que observan el universo en rayos X y rayos gamma. Su área de especialización en investigación son las galaxias activas, que son galaxias en las que el agujero negro supermasivo que reside en su centro se encuentra acretando materia y por lo que son extremadamente brillantes. Pues sin más, los dejamos en esta plática muy especial que tenemos el día de hoy y cualquier cosa estoy aquí al pendiente, Jacobo, y gracias por tu participación. Muchas gracias. Pues sí, bueno, insisto, gracias por invitarme. Os quiero contar un poquito acerca de, a lo que me he dedicado cuando hacía investigación y tenía tiempo para ello. Ahora tengo menos, pero se intenta hacer algo, que son los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Bueno, esto puede sonar así un poco escabroso, complicado, difícil, pero quiero intentar que perdamos el miedo un poco a estas cosas. Antes de nada, supongo que todo el mundo se ha preguntado qué es un agujero negro. En algún momento seguramente hemos escuchado una definición de agujero negro como esta que tengo puesta aquí. Un agujero negro es un objeto compacto tan masivo, con un campo de gravedad tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué significa que la luz no puede escapar? Aquí quiero introducir un concepto que es el de velocidad de escape. Entonces conocemos, la velocidad de escape es la velocidad que hace falta para poder escapar de un campo gravitatorio. Cualquier cuerpo con masa posee un campo gravitatorio. Eso significa que la gravedad va a atraerte sobre ese cuerpo. Si quieres escapar de esa fuerza de la gravedad, necesitas una velocidad mínima para poder hacerlo. Y esta depende de la masa del cuerpo y del tamaño que tiene. No sé si veis el cursor, pero bueno. Está esta formulita aquí. No, que nadie se angustie. Es la única fórmula que tengo en toda la presentación, pero creo que esto ilustra bastante bien esto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, la velocidad de escape de nuestro planeta, de la Tierra, es de unos 11 kilómetros por segundo, más o menos. ¿Esto qué significa? Que si cogemos un cohete, una bala de cañón, cualquier cuerpo, y lo lanzamos hacia afuera a una velocidad igual o superior a esta, este objeto logrará escapar del campo de atracción terrestre. Si va a una velocidad más pequeña, tarde o temprano acabará cayendo otra vez sobre la Tierra. ¿Qué ocurre? Cuando decimos que de un agujero negro no escapa la luz, bueno, si en esta formulita componemos que esta velocidad tiene que ser igual o más grande que... Uy, perdón, que me adelanto. Más grande que la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, es una cantidad muy grande. Esto significaría que la luz no podría escapar de ese campo gravitatorio. ¿Y qué haría falta para eso? Pues según esta formulita haría falta o una masa muy grande o un tamaño muy pequeño. O mejor aún, las dos cosas a la vez. Una masa súper grande en un espacio muy chiquitito. ¿Esto es posible? Bueno, pues sí. De hecho, la primera persona que dedujo matemáticamente que esto era posible es este caballero que hay aquí a la izquierda, Karl Schwarzschild, que fue el primero que en 1915 resolvió las ecuaciones de campo de la teoría de la gravitación de Einstein. Según estaba resolviendo esto, el hombre descubrió que bajo ciertas condiciones el espacio-tiempo se podía curvar de tal manera que al final le salía una división por cero, básicamente, una indeterminación. Esto indica que esto es una operación que matemáticamente no existe, no tiene sentido y que físicamente no se podría corresponder con nada que tuviera lugar. O sea, por eso lo llamó una singularidad. Esto es un agujero negro, una singularidad en el espacio-tiempo. Esa singularidad está oculta a nosotros, está cubierta por lo que llamamos el horizonte de sucesos. Es una superficie esférica alrededor de esta singularidad que nos impide verla.
Y a efectos matemáticos, ese horizonte de sucesos es el punto en el que la velocidad de escape, como hemos hablado antes, se convierte en la velocidad de la luz. Es decir, nada que traspase este horizonte de sucesos podrá volver a salir nunca más, ni siquiera la luz, por esto mismo. De hecho, la distancia, el radio que hay entre la singularidad y el horizonte de sucesos se denomina radio de Schwarzschild, en honor a este caballero, que podemos considerarle que es el padre matemático de los agujeros negros. Lamentablemente murió bastante joven, no pudo vivir para ver que su predicción o sus resultados existían en el universo, en la vida real, porque murió en 1916. Creo recordar que debido a una enfermedad autoinmune de la piel, una enfermedad un poco extraña, que además se le empezó a manifestar como un año antes, cuando estaba combatiendo en el frente oriental en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en honor a él, pues el radio de Schwarzschild es una de las características fundamentales del agujero negro. Muy bien, pero ¿cómo se forman estos objetos? Esto depende un poco del tipo de agujero negro que estamos hablando. Hay un tipo de agujeros negros que conocemos muy bien porque hay muchos de ellos, que son los agujeros negros que se llama de tipo estelar, que se forman como subproducto de la evolución de las estrellas. Las estrellas durante su vida, digamos que viven en un delicado equilibrio entre dos fuerzas contrapuestas. Por un lado está la gravedad, que quiere tirar de la inmensa masa, del peso de todas las capas superiores de la estrella hacia el centro, y por otro lado, las reacciones nucleares que se producen en su núcleo de fusión de hidrógeno y otros elementos que proporcionan energía que consigue contrarrestar esta gravedad. La estrella vive en equilibrio hidrostático durante toda su vida. ¿Qué sucede? Que cuando la estrella pierde la capacidad de generar esa energía porque se acaba su combustible o porque el peso de las capas superiores es mucho más grande que la energía que se genera mediante la fusión nuclear, la estrella muere. ¿Y cómo muere una estrella? Depende mucho de cómo era de pesada, cómo era de grande en vida, por así decirlo. Una estrella pequeña como nuestro Sol, que es una estrella enana, al final de su vida va a morir de una manera más o menos pacífica, podríamos decir. Primero se convertirá en una gigante roja y luego en una nebulosa planetaria, que no tiene nada que ver con planetas. Esto es un nombre histórico por la imagen que se veía en los telescopios cuando se observó por primera vez, que básicamente son... la estrella, cuando termina de generar energía, expulsa las capas superiores de gas, forman esta nebulosa y nos queda como residuo únicamente una enana blanca, lo que se denomina una enana blanca, que no es más que el núcleo desnudo de la estrella, típicamente hecho de carbono cristalizado. O sea, un diamante. Un diamante muy caliente, pero diamante, al fin y al cabo. De estas hay muchas. ¿Qué pasa con las estrellas más grandes, las de mayor masa? Estas también pasan por una fase de gigante roja, bastante más grande, pero cuando mueren, el peso de las capas superiores es tanto que estas caen a plomo sobre el centro y se produce una gigantesca explosión. Es una supernova, de la que seguramente todos hemos oído hablar. Y después de esta explosión queda un resto, un núcleo, una cosa compacta, que pueden ser, dependiendo del tamaño, bien una estrella de neutrones o bien un agujero negro. Típicamente podemos asegurar que las estrellas que en vida tuvieron más de 8 masas solares, que es bastante, ten en cuenta que el Sol, una masa solar, es aproximadamente 2 por 10 a la 30 kilogramos, es decir, un 1 seguido por, bueno, en este caso un 2 seguido por 30 ceros, una cantidad inmensa. Y aún así esta es una estrella enana, hay estrellas mucho más pesadas. Cualquier estrella que haya tenido más de 8 masas solares en su vida va a acabar convirtiéndose en un agujero negro. Pero esto es un agujero negro estelar, de masa estelar. Se ha producido por la evolución de una estrella y puede pesar pues unas pocas masas solares o decenas de masas solares. Yo lo que quería hablar era de agujeros negros muchísimo más grandes que están en el centro de las galaxias. ¿Y cuál es el centro galáctico más cercano que tenemos? Pues obviamente el de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Ahí hay algo. En el centro de nuestra galaxia hay algo que no se ve. ¿Y cómo se sabe? Bueno, dado que el centro galáctico está a una distancia relativamente cercana para escalas astronómicas, unas pocas, creo que son como 10-15.000 años luz, si uno observa el centro de nuestra galaxia, puede resolver estrellas que hay en el centro. Y esas estrellas se mueven, están orbitando alrededor de algo que no se ve
y que podemos estimar cuánto pesa. Si completamos una de estas órbitas que hay aquí, simplemente utilizando la regla de gravitación de Newton que vemos en la escuela, podemos deducir la masa del objeto que no vemos. Y en este caso es de unos 4 millones de masas solares. Es decir, ya no estamos hablando de un agujero negro producido por la explosión de una estrella. Estamos hablando de otra cosa muchísimo, muchísimo más grande. Y no es de los más grandes que hay. Este objeto es positivamente un agujero negro supermasivo que denominamos, bueno, su nombre de catálogo es Sagitario A estrella, pues alguna vez se ve en la literatura, y está ahí aunque no lo veamos. Bien, este es el principal problema de los agujeros negros, que son negros. Es decir, no hay manera, teóricamente alguna, de verlos a menos que estén interaccionando con su entorno. Pueden interaccionar gravitatoriamente, como hemos visto en el caso de la Vía Láctea, pero también podemos verlos cuando están activos, cuando están tragando materia, básicamente. Ya he dicho que nada que pase del horizonte de sucesos volverá a salir, pero todo lo que esté fuera del horizonte de sucesos es perfectamente visible para nosotros. El primer núcleo galáctico activo, que es como se denomina a un agujero negro en pleno proceso de tomar su almuerzo, se descubrió en los años 60, en 1963. Durante los años 50 hubo un desarrollo muy grande de la radioastronomía y de los radiotelescopios en particular, porque bueno, era la aplicación científica del invento del radar, que durante la Segunda Guerra Mundial fue tan importante para detectar aviones y barcos enemigos. Una vez que se construyeron los primeros radiotelescopios, empezó a observar el cielo y se vio que había fuentes de radio dispersas en el cielo. Una de ellas, en el tercer catálogo de Cambridge, tenía el número de catálogo 3C273, era particularmente brillante. Y se observó con un telescopio óptico para ver qué era eso. Y lo que se observó fue esto que vemos a la izquierda. Una bola de luz parecida a una estrella. Se le llamó en su momento con el nombre de quasar, que es digamos, la abreviatura de radiofuente cuasiestelar. Se llama así porque es que no se sabía qué era eso, no se sabía si era un tipo de estrella especial, si estaba en nuestra propia galaxia, si estaba fuera de nuestra galaxia, no se sabía. Ahora sabemos que se trata del núcleo de una galaxia lejana, cuyo agujero negro está devorando grandes cantidades de materia. Y esto lo sabemos gracias a este señor que está aquí a la derecha, Martin Schmidt, que fue el primero que llegó a la conclusión de que esto no podía estar en nuestra galaxia. Lo hizo tomando un espectro de este objeto, identificando una serie de líneas espectrales, y cuando comparó estas líneas con su posición de laboratorio, por así decirlo, como vienen en las tablas, descubrió que estas longitudes de onda estaban desplazadas hacia el rojo. Eso significa, por la ley de Hubble, que nos dice que el universo se expande, que este objeto está muy lejos de nosotros. Está muy lejos de nosotros, no está en nuestra galaxia, se trata de otra galaxia. Y no la vemos porque está emitiendo tantísima radiación, está emitiendo tantísima luz, que el núcleo de la galaxia eclipsa al resto de la galaxia. Estos objetos son tremendamente luminosos, lo cual es una ventaja porque nos permite detectarlos, y nos permite detectarlos a muchas frecuencias y a distancias muy grandes, lo cual está muy bien. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, cuando un agujero negro atrae materia y la devora, esta materia no cae directamente en línea recta hacia el agujero negro. O sea, la materia lo que hace es que se tritura y se forma una estructura plana con forma de disco, y la materia va cayendo poco a poco en espiral hacia el agujero negro. Dado que tiene todo en el universo, tiene que quedar claro, está en rotación de una manera o de otra. Entonces, hay una cantidad que se conserva en la naturaleza, que es el momento angular. El ímpetu, que se le llama en ocasiones, puede ser lineal, puede ser de rotación. La materia tiene que perder momento angular para caer, y cae en espiral. El disco que se forma se denomina disco de acrecimiento. Hago un inciso aquí porque en la Sociedad Española de Astronomía hay una comisión de terminología que se dedica a velar por el buen uso del idioma en el ámbito astronómico, y se nos ha insistido mucho en que esto es disco de acrecimiento, no disco de acreción, como muchas veces decimos. Al parecer, acreción es un anglicismo.
En español tiene que ser acrecimiento, así que discos de acrecimiento para todo el mundo. Esta materia que cae en este disco de acrecimiento poco a poco va perdiendo momento angular por rozamiento, fricción, viscosidad. Esto hace que esta materia alcance temperaturas altísimas. Y una materia caliente emite radiación. Ten en cuenta que estamos hablando de uno de los entornos más extremos, físicamente hablando, y violentos del universo. Esto que está ocurriendo aquí lleva a las leyes de la física un poco a su extremo más radical, ¿no? Entonces, la cantidad de radiación que puede emitir un agujero negro supermasivo tragando materia es muy alta. Y además se emite en todas las frecuencias. Aquí, por ejemplo, tenemos el espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Un núcleo galáctico activo puede emitir en todas estas frecuencias perfectamente y si es detectable en todas ellas. Por ejemplo, en el disco de acrecimiento que hemos visto aquí, que se calienta, emite en el óptico, ¿no? En nuestro espectro visible que podemos ver nosotros, que como vemos es un rango muy pequeño de la totalidad del espectro electromagnético, pero emite en el óptico, por lo cual se puede ver con un telescopio normal, emite en el ultravioleta, y según te vas acercando hacia el borde del disco, más hacia los eventos de sucesos del agujero negro, esta temperatura aumentando e incluso tenemos radiación no térmica que produce rayos X. Los rayos X son la firma de un agujero negro supermasivo. Es la clave. O sea, si tú detectas rayos X en el centro de una galaxia, sabes que ese agujero negro está activo y está devorando materia. Pero también toda esta estructura, que se puede ver en este gráfico de aquí, está rodeada por una estructura en forma de dona, un toroide que está hecho principalmente de gas y polvo, que está más frío y por lo tanto emite en el infrarrojo. Esto también es detectable hoy en día fácilmente por cualquier telescopio infrarrojo. Curiosamente, la emisión de radio, que fue lo que motivó que se descubriera el primer núcleo galáctico activo, el primer cuásar, la palabra cuásar, por cierto, se sigue utilizando, por razones históricas, principalmente. Lo que pasa es que ya no denomina toda esta familia de cuerpos. Únicamente se reserva para los núcleos activos más luminosos, los que tienen luminosidades volumétricas más grandes de 10 a la 45 hercios por segundo. La denominación normal es de agujero, la genérica es el núcleo galáctico activo, o bien si es de baja luminosidad, galaxias Seyfert, en honor a Carl Seyfert, un astrónomo alemán, o bien cuásares. Pero bueno, esta estructura de gas y polvo, como he dicho, emite en el infrarrojo. Y las ondas de radio, que fue lo que permitió que se descubrieran, no siempre están presentes en estos objetos. En algunas ocasiones pueden presentar dos chorros que salen más o menos del eje de rotación del agujero negro, dos chorros de partículas aceleradas a velocidades cercanas a la luz, prácticamente relativistas, que es básicamente plasma. Cualquier partícula cargada en un campo magnético o cualquier partícula cargada que se mueve emite radiación sincrotrón, que se llama, que emite en ondas de radio, se puede detectar en ondas de radio. Y si casualmente coincidiera que viéramos ese chorro, en el caso de que exista, que solo se da en una quinta parte, en un 20% aproximadamente de los núcleos galácticos activos, si ese chorro estuviera apuntando directamente hacia nosotros, veríamos una fuente de radiación gamma intensa. Esto, de si lo vemos de frente o no, no es ninguna tontería. Esta es una estructura que se ha ido elaborando con el paso de las décadas y que ha requerido muchísimas observaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver un agujero negro activo desde muchos ángulos. Galaxias activas las hay por millones en el universo, pero cada una va a tener una orientación particular con respecto a nuestra línea de visión. Y aunque sea el mismo objeto, lo vamos a ver de maneras muy diferentes. Igual que la palma de mi mano no se ve igual si lo veo por la parte de la palma, que si lo veo por el embés, que si la veo de canto, que si la veo hacia arriba. Va a tener características distintas, pero sigue siendo una mano. Lo mismo pasa con los agujeros negros supermasivos y su entorno. Depende de por dónde estemos mirando,
lo vamos a ver de una manera o de otra. Por ejemplo, si estamos mirando, a ver que salga el cursor, en esta dirección, directamente hacia el agujero negro y el disco de crecimiento, pues vamos a ver una luminosidad muy grande, un continuo de radiación muy elevado, líneas de emisión anchas y estrechas, todo muy, muy bonito. Pero si miramos esto de canto y nuestra línea de visión intercepta este toroide de gas y polvo, esto nos va a oscurecer la parte central, con lo cual vamos a ver muchísima menos radiación, sobre todo ultravioleta y rayos X. Eso va a estar muy, muy absorbido, pero se van a ver multitud de líneas de emisión estrechas, pero no anchas. Y igualmente, como he dicho antes, si se diera el caso de que esto tuviera un chorro relativista y justamente estuviéramos viendo ahí, veríamos otra cosa completamente distinta. Básicamente un continuo plano sin ninguna línea y muy, muy, muy variable. Esto fue un reto en su momento. Hay que pensar que estos objetos eran muy desconocidos y cuando se empezaron a descubrir más y más y más a lo largo de los años 60 y 70, parecía que eran todos cosas distintas, porque poseían propiedades observacionales muy diferentes. Un problema que tiene la astronomía es que en relación con otras disciplinas más de laboratorio, podemos decir, es que nosotros lo único que podemos hacer es observar. No podemos cambiar las condiciones de nuestro experimento. No podemos ir allí y cambiar la temperatura de una estrella o la masa de esto otro o cualquier otro parámetro. Lo único que podemos hacer es observar. Y observando se aprenden muchas cosas. Pero en estos casos, en los que el mismo objeto o el mismo tipo de objeto lo podemos estar viendo desde distintos ángulos, en distintas fases evolutivas de su vida, etcétera, etcétera, lo único que se puede hacer es intentar reconciliar las observaciones con la teoría. Esto, que se conoce actualmente como modelo unificado, ¿no?, de los agujeros negros supermasivos o de los núcleos gaseosos activos, se empezó a desarrollar a finales de los años 80, principios de los 90, con más intensidad, y sigue hoy en día vigente. Se le han ido añadiendo cosas, algunas cosas han cambiado, hemos ido aprendiendo, pero la estructura básica que represento aquí es la misma. Y es la que nos permite clasificar a los núcleos galácticos activos en función de su orientación. Cuando los vemos directamente y no están absorbidos, los llamamos de tipo 1. Si están absorbidos, los llamamos de tipo 2. Y si los estamos viendo directamente con el chorro apuntándonos la mira telescópica, los conocemos como plázares, ¿no? Pero en el fondo se trata todo de lo mismo. Bueno, esto está muy bien, pero ¿esto por qué es importante? ¿Por qué es importante que haya un agujero negro supermasivo en el centro de todas las galaxias conocidas? ¿Y por qué es importante que sea activo en un momento o en otro de su vida? Bueno, voy a introducir aquí una pequeña relación que se descubrió a medida que las capacidades de los telescopios y de los observatorios iban siendo mayores. Se pudieron ir resolviendo más misterios. Se observaron muchísimas galaxias cercanas y se descubrieron que había dos parámetros que estaban profundamente correlacionados en una ley que llamamos relación M-sigma. Porque por un lado tenemos la masa del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia y por otro lado tenemos una caracterización de las estrellas en el bulbo de la galaxia, en la parte central de la galaxia. A ver, no siempre, y siempre me gusta insistir en esto, no siempre hay que tenerlo en cuenta, correlación implica causalidad. En el sentido de que se puede haber una correlación entre dos parámetros que son completamente espurios y te da una relación que realmente no tiene una relación causal con nada físico. En este caso, debo decir que sí. La correlación es tan fuerte que es inevitable pensar que hay una relación física entre cómo se formaron las estrellas en la parte central de la galaxia y el tamaño o cómo se formó y se desarrolló este agujero negro supermasivo en el centro. La conclusión es que ambas cosas están interrelacionadas. Ambas contribuyen, digamos, o afectan la una a la otra. El agujero negro central, de alguna manera, afecta a su entorno, su galaxia huésped, y esta, a su vez, afecta al agujero negro y cómo crece y cómo se desarrolla, en un fenómeno que conocemos hoy en día como retroalimentación cósmica. ¿Cómo es esto? Bueno, por un lado, ¿cómo se forman las galaxias? Bueno, las galaxias están compuestas de estrellas, bueno, y de gas y de polvo, pero básicamente estrellas.
Las estrellas se forman en las galaxias en nubes muy densas de gas y polvo, que están bien, están ahí, están en el espacio, hacen su vida, pero basta con que una pequeña perturbación, una pequeña modificación de las condiciones de su entorno puede hacer que se empiece a juntar materia, pim, 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 como si fuera un núcleo de condensación, como en las gotas de lluvia. Y esto genera un efecto de bola de nieve. Ese objeto se hace más grande, con lo cual atrae más materia, se hace más grande, se calienta y si al final, después de un proceso que puede llevar cientos de miles de años, ¿no? O incluso millones de años, se pueden dar, bueno, pues nacen las estrellas. Las estrellas nacen en el interior de nubes densas de gas y polvo, como esta foto tan espectacular del Hubble, de lo que se llamó los pilares de la creación, en la cual las estrellas aún no las vemos como tal, son como guardianes de estrellas. Suelen nacer en grupos, ¿no? En cúmulos estelares que luego se dispersan por la galaxia. Las estrellas que han nacido están aquí arriba, en esta parte brillante de aquí, esto está ionizado, y luego estas estrellas, bueno, en su fase joven, que emiten mucha radiación, quitarán todo este polvo y harán su vida como estrellas normales. Entonces, esto está muy bien, pero es que esta misma nube densa de gas y polvo, que puede dar origen a las estrellas, también es un reservorio para alimentar al agujero negro que está en el centro de la galaxia. Entonces, el proceso de retroalimentación cósmica, como creemos que funciona, es que esto es un proceso iterativo, es un ciclo en la vida de una galaxia, que el universo actual tiene 13.700 millones de años más o menos, ha dado tiempo a que se active y reactive muchas veces en la vida de una galaxia. Nosotros tenemos una galaxia que, digamos, está joven, recién formada, hay nubes muy densas de gas y polvo, y tiene un agujero negro supermasivo en su centro, que está inactivo, porque nosotros no podemos verlo, como en el que está en el centro de nuestra galaxia, que ahora mismo no está activo, pero lo estuvo en el pasado, hay indicios de eso, y lo puede volver a estar en el futuro si algo empieza a caer en su campo gravitatorio. Entonces tenemos, bueno, podemos decir una galaxia pasiva, un agujero negro inactivo. Se puede producir un brote de formación estelar por cualquier perturbación, por ejemplo, una interacción con otra galaxia. Esto era muy común en el universo temprano, incluso hoy en día se conocen muchísimas galaxias que están interactuando. A ver, nosotros mismos, incluso nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, está en rumbo de colisión con la galaxia de Andrómeda, que es un poco más grande que la nuestra, muy parecida, también son galaxias espirales, y dentro de muchos millones de años, pues ambas galaxias colisionarán. A efectos prácticos esto no significa nada, no va a empezar a chocar estrellas unas con otras, porque una galaxia es espacio vacío. Hay muchísimas, aunque nuestra galaxia tenga 100.000 millones de estrellas, la estrella más cercana a nosotros está a 4 años luz. La luz tarda 4 años en llegar. Realmente esto es espacio vacío. El hecho de que colisionen dos galaxias no implica que choquen las estrellas en su interior, pero sí implica que todas estas nubes densas de gas y polvo que están ahí tranquilamente se van a perturbar y van a empezar a formar estrellas. Van a empezar a formar estrellas a lo loco, en lo que se llama brote de formación estelar. Y también esta interacción, esta perturbación de estas nubes densas de gas y polvo van a caer hacia el agujero negro supermasivo que está en el centro y lo van a alimentar. Entonces, vamos a tener una fase en la evolución de las galaxias en las que tengamos una formación estelar muy intensa y al mismo tiempo un núcleo galáctico activo, que debido a todo el gas y polvo que hay no se va a ver, suele estar, se le dice que está enterrado, ¿no? Pero está ahí, se puede detectar sobre todo por la emisión en el infrarrojo o en rayos X muy duros, se sabe que está ahí, hay muchos ejemplos de esto. Y este proceso va a continuar durante un tiempo, pero no para siempre. ¿Por qué? Porque hemos visto que un agujero negro supermasivo ingiriendo materia emite tal cantidad de radiación, emite chorros de radiación que empujan a su vez material hacia afuera, que afecta a todo el entorno, al espacio interestelar de la galaxia. ¿Qué va a hacer? Ese agujero negro va a cortar, una vez que sea suficientemente activo, va a cortar la formación estelar porque va a dispersar estas nubes de gas y polvo. Y el agujero negro va a seguir tragando mientras que tenga combustible, mientras que tenga comida a su alrededor. Vamos a tener un núcleo galáctico activo estándar, por así decirlo. Y esto durará hasta que se detenga, hasta que
no tenga más material que tragar, no tenga más combustible a su alrededor y volvamos a tener otra vez una galaxia pasiva. Eso sí, con muchas más estrellas que antes y con un agujero negro en el centro un poco más grande que antes. De esta manera, las dos cosas, la formación estelar, las estrellas en el bulbo de la galaxia y el agujero negro están relacionadas, la una con la otra. Y este es un proceso que se puede reactivar en cualquier momento y posiblemente es episódico en la evolución de las galaxias. ¿Estamos seguros de que esto funciona así? Bueno, estamos bastante seguros. Hay muchos indicios, uno que es muy visual, que por eso lo muestro aquí, es que, por ejemplo, esta curva que se ve aquí, basada en multitud de observaciones, representa la tasa de formación estelar. Bueno, pues, o mejor dicho, la densidad de la tasa de formación estelar en medida en masas solares por año y en un volumen de espacio, ¿no? Megaparsec cúbico en este caso. Y se ve que alcanzó un pico, alcanzó un máximo, cuando el universo tenía como una 3/4 partes de la edad actual, bueno, un desplazamiento al rojo de 2 aproximadamente, que es una cifra que es fácil recordar. ¿Qué pasa? Que si uno se pone a medir cuál es la densidad de galaxias activas que hay en el universo, bueno, hasta donde podemos medir, en el universo cercano, se ve que esa densidad de números, medido en números de agujero negro por unidad de volumen, también tiene un piquito, depende del modelo, puede ser antes o después, pero tiene un piquito en torno a también desplazamiento al rojo de 2. Igual que aquí, un pelín más tarde incluso. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ambas cosas están relacionadas. Por un lado, se produce primero una tasa de formación estelar muy intensa que fue dominante en el universo hace casi 4.000 millones de años y poco después alcanzó un pico también en el número de galaxias activas detectables en el universo. Esto es importante. Entonces, ya vamos llegando hacia el final. Lo que he querido intentar con esta presentación es que explicar un poco qué es un agujero negro, cómo funcionan los agujeros negros y que, bueno, que le perdamos un poco el miedo a estos objetos, que es cierto que son complicados, son difíciles de caracterizar, es un entorno súper extremo, muy violento, pero que está ahí y es importante en la evolución de las galaxias y son importantes en la evolución del universo. Dicho esto, hay muchísimas preguntas abiertas todavía. Su origen es un misterio, porque ha habido observaciones, siempre salen en las noticias cada X tiempo, salen noticias del Hubble o ahora el James Webb ha descubierto la galaxia más lejana. En este contexto, más lejano implica más atrás en el tiempo, ¿no? Porque según observamos más lejos, vemos cosas que están más distantes en el tiempo. Entonces, cuando se observa una galaxia que se dice que está muy lejana, está igual poco tiempo después del Big Bang o de la creación del universo. Y se observan que hay, en contra de muchas teorías, que hay galaxias prácticamente plenamente formadas cuando el universo era muy joven. Y lo que es mejor o peor, según cómo se mire, para los teóricos, muchas de ellas son galaxias activas. Es decir, hay un agujero negro supermasivo que está acretando materia. ¿Cómo se formó ese agujero negro supermasivo en tan poco tiempo? Porque no estamos hablando de unas pocas agujeros negros estelares, de estos de unas pocas masas solares que se juntan y forman uno. Estamos hablando de objetos que tienen, nuestra galaxia tiene 4 millones de masas solares, pero los hay de 10, 100, incluso de 1.000 millones de masas solares. Son agujeros negros inmensos. ¿Cómo puede ser que se formaran en tan poco tiempo? ¿Cómo se formaron en tan poco tiempo? Eso es una pregunta que queda por responder. Bien pudiera ser que se formaran por acumulación de agujeros negros más pequeños, dado que las estrellas, las primeras estrellas que se crearon en el universo eran muy grandes, muy grandes, porque solo había hidrógeno a su disposición, no se habían creado un poco de helio, no se habían creado el resto de los elementos. Y estas estrellas, que son inmensamente grandes, ya no existen, obviamente, vivieron de hecho muy poco tiempo, muy pocos millones de años. Una estrella pequeña como nuestro Sol puede vivir 10.000 millones de años y más tranquilamente. Las estrellas, cuanto más brillantes son,
menos tiempo viven, antes agotan su combustible. Brillan mucho, pero desaparecen antes. Es bien posible que en los primeros millones de años del universo se formaran muchas de estas estrellas que explotaron rápidamente, formaron agujeros negros de masa estelar y estos se fueron juntando. Esto no acaba de cuadrar, la gente no se lo cree. La prueba pues, seguramente definitiva será cuando se puedan detectar ondas gravitacionales procedentes de estos objetos. Ya se han detectado con detectores de ondas gravitacionales en Tierra fusiones de objetos compactos que perturban la superficie del espacio-tiempo como si fuera la superficie de un estanque, ¿no? Cuando tiras una piedra y se crean unas ondas, eso se puede medir. Esto, a día de hoy, no podemos ver si había un montón de fusiones de agujeros negros en el universo temprano. No tenemos la tecnología. Quizá dentro de 10 años aproximadamente, cuando se lance LISA, que es un observatorio de ondas gravitacionales que va a estar en el espacio, podamos ver si eso era así y si eso es suficiente para formar un agujero negro supermasivo tan rápido en el centro de una galaxia, bueno, y de todas las galaxias en general. Pero habrá que ver. Otra teoría es que de alguna manera se formaron agujeros negros de masa intermedia, porque yo en esta presentación he estado hablando de agujeros negros pequeños, ¿no? De tipo estelar, y agujeros negros supermasivos. ¿Y qué hay entre medias? ¿Dónde están los agujeros negros de 100.000, de 10.000, de unos pocos cientos de masas solares? ¿Existen? Posiblemente sí, pero no podemos verlos porque a menos que estén en proceso activo, ¿no? de devorar materia, no tenemos manera, o que interaccionen gravitatoriamente, no tenemos manera de saberlo. Y al no ser tan grandes, si están fuera de nuestra galaxia o están lejos, es complicado. Ya digo que hay un montón de teorías al respecto, pero ninguna a día de hoy es satisfactoria. Así que, aunque estos objetos tienen un papel crucial en la evolución de las galaxias y del universo, todavía hay muchas cosas que no sabemos de ellos. Y esto es todo. Así que muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, comentario, duda, estoy disponible. Muchísimas gracias, Jacobo. De verdad que súper interesante tu charla. Yo sí me declaro fan de la astronomía y de todos estos temas. Soy economista, pero sí soy súper fan de todos estos temas astronómicos, así que no astrológicos, astronómicos. No. Entonces, sí, muchísimas gracias. Y pues empezamos con algunas preguntas que tenemos, que nos han hecho llegar. Y bueno, la primera es, ¿cómo afecta la energía de un agujero negro a la Tierra o al sistema solar? En principio, de ninguna manera. Quiero decir, esto emite mucha radiación y esto afecta el entorno inmediato de este agujero negro supermasivo. Pero en principio a nosotros, estamos a una distancia prudencial, no nos afectaría directamente. Sería más peligroso que estallara una supernova, por ejemplo, de alguna de las galaxias de nuestro vecindario. Por ejemplo, la estrella Sirio, que está apenas a 9 años luz de nosotros, es la estrella más brillante del cielo, es una estrella gigante y posiblemente explote como supernova, bueno, mañana, aunque nunca se sabe, pero dentro de unos pocos millones de años. Eso sí es peligroso. Está muy cerca, es una explosión muy grande y se emite gran cantidad de radiación. Y según cómo te apunte el chorro, puede ser peligroso. De hecho, hay teorías. Hay toda una rama, ¿no?, de arqueoastronomía, ¿no?, que se dedica a hacer arqueología de eventos astronómicos del pasado que puede indicar que buena parte de las extinciones masivas que se han producido en nuestro planeta puede haber sido con origen astronómico. Sin ir más lejos, hay muchas, como la de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios y de muchísimas otras especies. En este caso fue un impacto de un cometa, de un asteroide, y eso no fue, puede ser por casualidad, porque hay muchas cosas ahí fuera, sino se cree que el Sol pasó cerca de otra estrella, porque claro, las estrellas se mueven en una órbita alrededor del centro de la galaxia, y hay veces que unas van más rápido, otras van más lento, esto es como la autopista, y pasó una estrella cerca,
perturbó la nube de Oort, que es una nube de escombros, ¿no? Restos que quedan de cuando se formó el sistema solar, y esto hizo que cayeran hacia el centro un montón de cometas, asteroides, pedrolos así enormes, incrementando la probabilidad de que alguno chocara contra la Tierra. Ese es un caso. También se dice que es posible que haya habido alguna supernova en el pasado que pudiera bañar de radiación la Tierra y esterilizarla en cierta medida. Bueno, eso está bien, pero son cosas que pueden pasar en la velocidad del sistema solar. En este caso estamos hablando del centro de la galaxia, está lejos, hay mucha cantidad de gas y polvo en el plano galáctico. O sea, si nuestra galaxia se volviera activa otra vez, es improbable, primero no va a pasar a corto plazo y luego es improbable que afectara la vida en la Tierra. Y los agujeros negros supermasivos en otras galaxias, muchos de ellos nos están apuntando y podemos ver su radiación, pero no afectan en absoluto a nuestro día a día cotidiano o a la vida en la Tierra. Muchísimas gracias. Entonces creo que, bueno, justo la siguiente pregunta es un poco, creo que ya quedó muy claro, porque bueno, hemos visto que en las películas de ciencia ficción luego dicen que los agujeros negros se van a comer la Tierra o el sistema solar completo, ¿no? La galaxia. Entonces, bueno, es un problema porque luego no duermes pensando en que quizá un agujero negro un día de esto se le ocurre absorberlo, ¿no? ¿Qué tanta posibilidad es? Que creo que ya es un poquito nula, pero nada más como para aclararlo un poco más. Es ínfima, no vamos a decir nula porque en el universo nada que esté prohibido, o sea, todo lo que no está prohibido por las leyes de la física acabará sucediendo, es una cuestión de tiempo, pero la posibilidad es ridículamente baja. En primer lugar porque, a ver, se cree, o Stephen Hawking en su momento argumentó que durante el Big Bang se crearon multitud de micro agujeros negros que se supone que andan pululando por ahí. Entonces siempre está el loco de turno y dice, no, es que si pasa uno de estos por aquí va a empezar a tragarse todo y se va a hacer más grande cada vez. No, es dudoso. Primero, se movería a demasiada velocidad como para que su ínfimo campo gravitatorio pudiera devorar más allá de unas pocas partículas. Y segundo, no nos afectaría en absoluto. Eso por descontado. ¿Que pueda pasar? Puede pasar. ¿Que existen? ¿Es posible? Hawking demostró que matemáticamente existen, pero tampoco se han observado, porque son microagujeros negros. La única manera de observar una cosa de estas sería observar lo que se llamó la radiación de Hawking, que es un efecto, en el que no me quería meter porque no procedía, en el cual los agujeros negros se acaban evaporando con el tiempo. Si no crecen, porque un agujero negro al final, si tú le echas de comer, crece. Va a crecer porque pues, engorda, es más masa que se acumula en la singularidad y se hace más grande. Tiene más masa y su horizonte de sucesos se expande. Pero si no, un agujero negro en teoría acaba desapareciendo. Porque el vacío, y tampoco me quería meter mucho esto, pero el vacío no está vacío realmente. Si uno lo mira a nivel cuántico, ultramicroscópico, el vacío es un hervidero de partículas que se crean y se destruyen. Por ejemplo, un electrón y un positrón. O sea, un electrón y su antipartícula, que es el positrón, igual masa, pero distinta carga. Si no había nada y de repente aparecen dos. ¿Por qué? Porque hay una energía de fondo, por así decirlo, a nivel cuántico, que existe, que está ahí. Y si tú te vas a este nivel, saben estas cosas. ¿Qué ocurre? Que Hawking lo que argumentaba era que si se crea un par de dos partículas, que luego inmediatamente se aniquilan, y no pasa nada, el balance es cero, aquí no ha pasado nada, pero si casualmente esto pasa justo en el horizonte de sucesos, va a pasar que se crean estas dos y una está de un lado del horizonte de sucesos y la otra no. Entonces, ¿qué pasa? Que una se cae para adentro y la otra se va para afuera. Es como si se emitiera de manera neta radiación. Y si esto pasa mucho tiempo, pues el agujero se va haciendo más chiquito hasta que desaparece. Y desaparece con un flash de energía. Entonces, Hawking argumentaba que si pudiéramos medir este tipo de flashes que salieran cuando tal, sería la prueba de que estos microagujeros negros se formaron, que existían y que se han evaporado y tal.
bueno, matemáticamente está ahí, es posible, pero no se ha podido observar. Y en cualquier caso, si uno de estos pasara por aquí, por el vecindario, vamos, se puede asegurar que no va a pasar nada. Pero bueno, para argumento de cine catastrofista, pues siempre está bien y te pasas un par de horas entretenido, ¿no? Muy bien, pues, y creo que ahora otra pregunta también un poco de catástrofe, ¿no? ¿Cuánto le queda al Sol para convertirse en una enana blanca? Complicado de decir. Se supone que el Sol está más o menos en la mitad de su vida. Tiene unos 5.000 millones de años y se estima que le quedan otros 5.000 millones de años más o menos. Obviamente aquí no vamos a estar, ni nosotros ni nadie seguramente, o ninguna especie que podamos concebir ahora mismo, pero eso no lo van a poder ver porque una de las fases evolutivas de una estrella ya moribunda, agonizante, es que sus capas superiores empiezan a hinchar. Es una fase que se llama de gigante roja. En el caso del Sol, prácticamente se tragaría la Tierra. Bueno, es difícil decirlo porque son modelos numéricos, pero seguramente Venus y Mercurio serían engullidos y la superficie de esta nueva estrella gigante en la que se ha convertido el Sol rozaría la Tierra, con lo cual, bueno, la vaporizaría, con lo cual nos perderíamos toda la fase de gigante roja y por último el final en el que expulsa sus capas exteriores, formando la nube planetaria y quedando la enana blanca. Pero vamos, que quedan 5.000 millones de años, así que nos da tiempo a quedarnos todos calvos antes de poder verlo. Muchísimas gracias. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, creo que ya lo mencionó un poco durante la plática, pero dice, ¿cómo es que se logran observar los agujeros negros? Es decir, ¿es un golpe de suerte? ¿Ustedes están observando el espacio en general hasta que detectan alguna señal de radiación? ¿O cómo es que se lleva a cabo? Y la otra es, ¿cuál es el alcance de los equipos existentes para estudiar los agujeros negros? Bueno, son dos preguntas. Están relacionadas, pero bueno, son distintas. Los golpes de suerte existen. Y muy a menudo uno observa una cosa pensando que va a haber algo y luego descubre otra distinta. En este caso de las galaxias activas, la mayoría, y está bien tirada la pregunta, se han descubierto por casualidad. Es decir, bueno, hay algunas que si las más cercanas se sabe que son galaxias activas y se observan. De hecho, como he dicho durante la presentación, sus núcleos activos emiten en todas las longitudes de onda, pero el punto clave es su emisión en rayos X. Ya hace varias décadas que se perfeccionó. Eso es algo que no se puede tener en la Tierra, porque la atmósfera, gracias a Dios, es opaca a radiaciones muy altas, con lo cual permite estar a salvo, pero no nos permite ver desde Tierra el cielo en altas energías. Entonces, se empezaron lanzando globos en los años 60, 70 y ya se empezaron a lanzar observatorios, telescopios de rayos X que están en satélites orbitando, ¿no? Entonces, claro, uno empieza a ver pues lo típico, 3C273, la otra que sabes que sí lo es, ¿no? Por las observaciones que se han hecho desde Tierra y demás. Pero ¿qué pasa? Que según la instrumentación se ha ido haciendo más sensible, se ha descubierto que hay muchas cosas. Y aquí viene el golpe de suerte, cuando tú observas algo, que al final lo observas en una cámara CCD, como la de nuestros teléfonos o de las cámaras de fotos, tú estás observando el objeto al que estás apuntando, que es la galaxia no sé qué. Sí, lo ves. Y resulta que de fondo, en el background ves puntitos. Plin, 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 puntitos. Bueno, todos esos puntitos son galaxias activas, que no se habían descubierto antes, que estaban por catalogar, que están de fondo tu imagen, están más lejos, están a mucha distancia posiblemente. Y de hecho, todos los catálogos que hay, en concreto el de XM Newton, que es el satélite de yo trabajo, todos los catálogos, los surveys que se hacen, se denominan serendipitus, porque se han hecho a partir de descubrimientos por chiripa. Es decir, todas esas
fuentes no se sabía que existían hasta que observando otra cosa, ¡pum!, aparece y oye, ¿y esto que hay aquí en el fondo qué es? Y te pones a observarlo durante más tiempo y haces otras pruebas y descubres que es otra galaxia activa y otra y otra y otra. Y de estas ya conocemos catalogadas millones. Que se puedan observar en detalle, pues son muchas menos, porque según más lejos te va, pues menos fotones te llegan, ¿no? Es complicado. Pero sí, la suerte en los descubrimientos, y no solo en astronomía, sino en muchos otros ámbitos, es importante. Y está relacionado con la segunda parte de la pregunta, que es hasta dónde puede llegar. A ver, esto es como todo. Hoy en día hacemos virguerías, pero la tecnología es obsoleta porque un desarrollo de un telescopio, tanto como si se construye en tierra como si es para lanzar en el espacio, lleva décadas de trabajo. Y llega un momento en el que tú tienes que congelar esa tecnología. El Hubble, que es uno de los más veteranos, lleva más de 30 años observando, claro, tiene tecnología de los años 80 a bordo. Y es cierto que el Hubble tenía la ventaja de que en su momento, cuando funcionaba el Space Shuttle, se podía ir allí y hacerle actualizaciones, pero eso no pasa en muchos otros satélites. En el caso de los más veteranos, que es Chandra por la NASA y XMM Newton por la Agencia Espacial Europea, ambos se lanzaron este año, van a cumplir 25 años de servicio. Se lanzaron en el 99, es tecnología de los 90, de principios de los 90. Avanzada, si se quiere, para su momento, porque todo esto de las cámaras CCDs y demás, que hoy en día están en todas las cámaras, pero en su momento era tecnología de origen militar, ¿no? Con ordenadores de a bordo, con memorias que hoy en día nos parecerían ridículas, etcétera, etcétera, pues obviamente están obsoletos, pero cumplen su función. ¿Qué pasa? Que esto hay que irlo actualizando. Y siempre hay planes de hacer telescopios más grandes, detectores más sensibles, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo lo tenemos ahora con el James Webb, que ha tenido un parto largo y doloroso, yo creo que década y media, nos cuento, y muchos miles de millones de dólares, pero nos está permitiendo ver el universo muy, 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 muy lejano y todo lo que hay en medio, con lo cual su capacidad de detección de cosas pues es mucho mayor. Y en un rango que es el infrarrojo, que es muy importante cuando te vas tan lejos, porque como he comentado antes, por la expansión del universo, toda la luz se va hacia el rojo, ¿no? Hacia el rojo, el infrarrojo y más allá, ¿no? Entonces, tenemos unas limitaciones tecnológicas hoy en día, obviamente, y la única manera de solucionarlas es invirtiendo más dinero y construyendo, bueno, pues detectores y telescopios más grandes, porque en astronomía mucho me temo que el tamaño importa. Y más grande significa más capacidad de recoger luz y eso significa más información y no hay otra. Ok, doctor, muchas gracias. Aún queda mucho, mucho por descubrir. La siguiente pregunta de la audiencia de Luca Angemi dice, gracias por la presentación. ¿Se sabe si en caso de choque de agujeros negros se producen siempre ondas gravitatorias? Sí. Y a ver, puedo elaborar, pero sí, incluso en general los objetos compactos, dos estrellas de neutrones, por ejemplo, o una enana blanca y una estrella de neutrones, en general cualquier objeto compacto con un campo gravitatorio extremo, igual no tan extremo como un agujero negro, pero sí va a producir una perturbación en el espacio-tiempo que se puede medir como onda. De hecho, las pocas detecciones que ha habido con LIGO y Virgo en los últimos años han sido de estrella de neutrón o estrella de neutrón y otro objeto compacto. Y se ha podido medir, bueno, pues no es mi campo, pero bueno, básicamente la forma que tiene la onda, por así decirlo, la distancia entre el valle y el pico o su frecuencia tal, o cómo decae, eso se modeliza teóricamente y luego, pues con lo que se observa se ha visto que efectivamente podía ser eso. En el caso que estamos hablando de una fusión de dos agujeros negros, seguramente la perturbación sea muchísimo mayor. Pero seguramente la sensibilidad que tenemos hoy en día con detectores de onda gravitacionales en Tierra no llega para eso. Posiblemente cuando LISA esté funcionando en mediados de los años 30, podamos llegar al nivel de agujero negro. Pero bueno, aún queda. Hay que tener en cuenta que
que es complicado. Un detector de ondas gravitacionales básicamente funciona midiendo la longitud de dos brazos. Pues, por ejemplo, tienes un rayo láser que tiene varios kilómetros, los que están aquí en Tierra. Uno apunta por un lado, otro está en dirección perpendicular, y cuando viene una onda gravitacional, pues se perturba nuestro espacio-tiempo. Entonces tienes una parte que es como te pilla un sismo en Tierra, ¿no? Parece que subes y bajas, o te vas para un lado, te vas para otro. Pues esto es lo mismo, que es indetectable prácticamente, pero durante un momento los dos brazos no son iguales. Cuando viene una onda gravitacional, uno se alarga, el otro se acorta y viceversa, y vuelve otra vez. Claro, con la longitud de brazos que hay aquí, pues tienes que tener en cuenta que es un sistema que tiene que estar plenamente aislado. Tienes que evitar que, claro, la vibración, o sea, que esté aislado por completo de vibraciones. O sea, haces rayos láser súper estables. Eso en el espacio no había problema, pero tecnológicamente es complicado. Es el problema de LISA. LISA es lo mismo, serían tres vehículos, tres naves, que van a estar volando en formación separadas millones de kilómetros. Entonces, están unidas por brazos láser. Y claro, es el mismo concepto, pero con brazos de millones de kilómetros en vez de unos pocos kilómetros que estamos aquí en Tierra, lo cual va a permitir una sensibilidad muchísimo más alta y va a permitir explorar el espacio de parámetros de esto de manera mucho más eficiente. Es complicado, es una tecnología difícil, el vuelo en formación nunca es fácil, y más aún con la precisión que hace falta tener alineados estos haces de rayos láser. Pero bueno, ya se lanzó hace unos años un demostrador que se llamó LISA Pathfinder y funcionó muy bien, que era muy pequeñito, era una réplica así chiquitito de esto, pero bueno, se lanzó, se vio que se podía mantener el vuelo en formación de las tres cositas que habían puesto, y incluso se detectaron cosillas, ¿no? Así a pequeña escala, porque claro, el universo se mueve, ¿no? Y pasan cosas, y pasan cosas no tan extremas como esto que estamos hablando, pero otras más cercanas que se pueden medir, y se midieron, lo cual fue un buen empujón para esto. Pero bueno, aún nos queda más de una década para poder revolucionar un poco más nuestro conocimiento del universo en el ámbito de las ondas gravitacionales. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta de la audiencia. Dice, ahora que dijo gigante roja, ¿eso está relacionado a las estrellas que se ven de repente medio rojas o parpadeantes a simple vista? ¿Quiere decir que esas son estrellas viejas? Por el color, sí. El parpadeo, no. El parpadeo de las estrellas es debido a nuestra propia atmósfera. Porque siempre hay, bueno, pues hay corrientes de aire, hay momentos de convección, la atmósfera no es estable, sobre todo en verano, por ejemplo, cuando ha hecho mucho calor, luego durante la noche el calor del suelo se irradia para arriba y bueno, pues no. Entonces el parpadeo, la distorsión es efecto de nuestra atmósfera. El color sí es cierto. Si tú ves una estrella roja, sabes que es una estrella evolucionada, que está en la última fase de su vida. Y de esas hay muchas. En Orión está Betelgeuse, que todo el mundo está especulando con que igual le queda más bien poco para morir, porque es de color rojo y está haciendo cosas muy raras. Ha tenido momentos que parecía que su brillo decaía un montón, luego volvió otra vez. O sea, este tipo de cosas así como de pulsaciones son indicativas de que su combustible estelar se está acabando y va a morir pronto. ¿Qué pasa? Que pronto, en términos astronómicos, o sea, las escalas de tiempo astronómicas, igual que las de distancia, no son comparables a la escala de tiempo humana, por así decirlo. Entonces, pronto puede ser mañana, pero puede ser dentro de 500.000 de años. Entonces, nunca se sabe, ¿no? Pero es cierto, sí. Si uno ve, es complicado ver el color de las estrellas sin hacer una foto, ¿no? Y poniendo los filtros adecuados, pero en algunos casos se puede ver a simple vista. Y si esta estrella es amarilla, si esta estrella es azulada, si esta estrella es roja. Y cuando uno vea una estrella roja va a saber que es una estrella anciana. Del mismo modo que si uno ve una estrella blanca o blanco-azulada, sabe que es una estrella joven, posiblemente grande, muy grande. Ok, muchas gracias, Jacobo, por todas tus respuestas. Te llega también aquí un comentario de Hansel Paniagua que dice el universo loco de Jacobo y te manda muchos saludos.
Tenemos otras preguntas, ya para ir cerrando esta charla. Por aquí, por WhatsApp nos preguntan, ¿para que la luz no pueda escapar del agujero negro se considera onda o partícula? Y también va un poquito ligada, si se considera partícula, ¿se le asocia una masa al fotón? Complicado. La dualidad onda-partícula siempre es difícil. No, en este caso la estamos considerando como onda, porque su parte corpuscular, por así decirlo, solo se manifiesta cuando se produce el fenómeno de la difracción, cuando pasa a través de una red de difracción, que no es el caso. No, en cualquier otro caso se considera onda y el fotón no tiene masa relevante, ¿no? En este caso. No puede escapar, en el caso de los fotones, a ver, un fotón es una onda y la energía que lleva asociada depende de su longitud de onda, o al revés, según cómo se mire. Entonces, la longitud de onda es la distancia entre dos picos o dos valles en una onda. Cuando algo tiene poca energía, esta longitud de onda es muy larga, como en radio, por ejemplo, y cuando esta longitud de onda es muy pequeñita, hay un poquito de distancia entre las dos cosas, estamos hablando de... Es el mismo fotón, pero un fotón mucho más energético, rayos X, rayos gamma y más allá. ¿Qué pasaría un fotón que intentara escapar de un agujero negro? Nunca lo conseguiría por la sencilla razón de que su longitud de onda se iría haciendo tan por efecto simplemente gravitatorio, y esto se ha medido a pequeña escala cerca de estrellas o de objetos compactos, ¿no? Se produce una distorsión de esta longitud de onda. Entonces intentaría escaparse, pero nunca lo conseguiría porque al final, digamos que su longitud de onda no llegaría. O sea, sería tan larga que perdería toda su energía. Al final, en el caso más extremo, se quedaría en el horizonte de sucesos. ¿Sabes? Desde nuestro lado lo vemos negro, por el otro posiblemente se vea súper luminoso. Lo cual ha llevado a hacer distintos tipos de teorías, ¿no? Sobre que puede haber agujeros blancos y que puede haber otros extremos, o sea, la singularidad doble de espacio-tiempo, pero luego sale en otra parte del universo, que podría ser un túnel y tal. Bueno, sí, o sea, uno se pone a hacer números y seguramente te salen muchas cosas que matemáticamente son súper fascinantes, pero que no siempre pueden ser realistas. En este caso, lo que sucede es que la singularidad, o sea, lo que sucede en la singularidad nunca vamos a poder saber qué pasa ahí, porque las leyes de la física no aplican. Es una indeterminación, como le salió a Schwarzschild, es algo que no tal. Entonces, el horizonte de sucesos nos protege, por así decirlo, de esa física que no aplica. Nosotros podemos utilizar las leyes de la física dentro del universo que conocemos, y esto llega hasta el horizonte de sucesos. Lo que hay más allá es imposible saber lo que hay, y cómo se comporta y cómo se distorsiona la física. Por eso se dice, si alguna vez alguien lee algo de divulgación sobre esto, que no pueden existir singularidades desnudas, en el sentido de que siempre tienen que estar aisladas de nosotros mediante un horizonte de sucesos o cualquier cosa equivalente. Es igual que los famosos monopolos magnéticos, ¿no? Pues igual, son cosas que teóricamente están bien, pero en la práctica no se puede hacer física sobre ellos. Entonces, pues bueno, sobre esto se puede hacer mucha literatura y se pueden llegar a muchas conclusiones, pero al final, si no hay un respaldo observacional, pues bueno, pues se quedan ahí, ¿no? En el tintero de las teorías simplemente, o especulaciones a veces. Claro. Muchas gracias por responder. Ya tenemos un par de comentarios que te va a gustar escuchar. Bueno, la última pregunta que tenemos de WhatsApp dice, ¿se sabe si los agujeros negros están compuestos de materia oscura? No, a ver, claro, ya nos estamos metiendo en temas así procelosos de lo que aún no conocemos, pues vemos que está ahí. Claro, la materia oscura, es cierto que la terminología puede llevar a confusión. La materia oscura no se sabe lo que es. Se sabe que es oscura porque no emite, pero tiene un efecto gravitatorio. En ese sentido, se parece a los agujeros negros. Pero no son agujeros negros y no son
Y bueno, la otra parte de la pregunta, que es que si un agujero negro está hecho de materia oscura, pues tampoco procede por la misma razón que he explicado antes. Está al otro lado del horizonte de sucesos. A ver, originalmente ese agujero negro, sobre todo si es de origen estelar, sabemos lo que era una estrella, o sea, el núcleo de una estrella que se ha compactado tanto, que ha distorsionado tanto el espacio-tiempo que, bueno, pues que se ha convertido en un agujero negro, con lo cual originalmente era materia ordinaria. Si esa materia ordinaria sigue ahí en la singularidad o no, no lo sabemos y es imposible de saber. Pero la materia oscura, que tanto necesitan las teorías cosmológicas actuales para explicar muchas cosas, en particular la curva de rotación de las galaxias, y que se ha comprobado que está y se ha comprobado que existe mediante efecto de lente gravitatoria con cúmulos galácticos lejanos y demás, esa materia está ahí y se puede medir por su interacción gravitatoria, pero no se sabe qué es. Con lo cual, bueno, pues aquí hay un campo abierto para todo el que quiera dedicarse a la cosmología, apasionante, porque según, y esto es lo bueno de esto, cuanto más investigue y más aprende, más preguntas abstrusas y complicadas van surgiendo. Pero bueno, así es como funciona el método, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, algunos comentarios que han llegado desde Facebook. Bueno, Silvana Paniagua Tufinio nos dice, hola, lo estás haciendo muy bien. Saludos del Laboratorio Loco de Silvana y Wolfie. Saludos a Wolfie. Ahora nos vemos. También tenemos otro comentario de Silvana Tufinio. Dice, yo solo quiero agradecer la plática del doctor, que me pareció estupenda, aun cuando son temas difíciles de entender para la mayoría de las personas. Sin embargo, nos acerca a estos misterios. Gracias mil. Otro comentario de Lori Jennifer Rochin, dice, súper interesante y muy entendible. Muchas gracias. Pues igual, nos sumamos a esta ola de agradecimientos, Jacobo, por habernos dado esta plática tan interesante en esta transmisión especial, a unas horas de distancia y desde diferentes países, ¿no? Y es lo bonito de poder conectar con muchas personas que tienen mucho que aportar a nuestro proyecto. Te lo agradecemos mucho y queremos cerrar esta plática preguntándote si tienes algún mensaje para la audiencia. Nada, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que haya quedado más o menos entendible. Es un tema complicado, muchas veces es difícil explicar esto, bueno, pues al gran público, ¿no? De una manera que sea comprensible pero rigurosa al mismo tiempo. Es un arte que, bueno, que hay gente que lo domina posiblemente mejor que yo, pero bueno, he intentado que fuera así. Y nada, agradecerles a todos haber prestado atención, agradecer los comentarios y las preguntas, que siempre son interesantes y dan pie a otros temas. Pues muchas gracias. Y ya para terminar esta transmisión, les recordamos que pueden escanear este código QR y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Igual si quieren ver esta o escuchar esta transmisión, la pueden encontrar en todas nuestras redes y al ratito la van a poder escuchar también en Spotify, ya que esté ahí. Y sin nada más, los invitamos a que nos veamos en nuestro horario habitual este jueves, donde tendremos la participación del maestro en ciencias Alan Trejo, quien nos hablará del estudio in vitro de la combinación de tratamientos térmicos y subproductos de limón persa para el control de Listeria monocytogenes, una bacteria, en emulsiones del modelo. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta transmisión especial. Nos vemos este jueves 18 de abril a las 6 de la tarde. Gracias a Jacobo principalmente, también gracias a mis amigas que nos acompañaron hoy en la transmisión. Un saludo muy especial a Silvana y a Silvana, que también están por ahí viéndonos y que permitieron esta conexión, y les mandamos muchos abrazos a todos hasta a México y a España. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.